Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, muy buenas noches, amigos de la biblioteca de Shlomo, la biblioteca de Salomón. Espero que estés teniendo una noche especialmente espectacular, una noche más o un día más. La hora que te dispongas a escuchar este audio, para nosotros es un privilegio estar contigo y platicar de muchas temáticas que nos interesan en el día a día y de lo que está pasando fuera de nuestro mundo, tanto interno como externo, viendo diferentes puntos de vista, viendo todo el plano, tanto histórico, antropológico, espiritual. Y bueno, para mí es un privilegio que estés aquí en esta hora y en este momento, disponiéndote a escuchar este audio y a platicar junto con nosotros, aunque no podemos escuchar tu voz, pero sí podemos ver tus mensajes, tus likes, tus descargas, tus compartidas, que compartís este audio, tus shares, ¿verdad? Que como se dice en inglés, ¿verdad? Y bueno, gracias a los amigos de YouTube, gracias a los amigos de Evox, de Spreaker y a todos los amigos de las redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus. Y bueno, a los diferentes grupos que se disponen a escucharnos, gracias por sus aportaciones, gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temáticas muy interesantes. Una, vamos a hablar sobre si tu sangre es RH negativo, podrías tener ADN Anunnaki, la conexión híbrido-reptil. ¿Qué te parece esto? RH negativo. Si tienes ese tipo de sangre, podría ser que seas más apegado del lado reptiliano, ya que todos tenemos un cerebro reptiliano, pero algunos más los tienen más desarrollado. Y bueno, estaremos viendo esta temática sobre el ADN trastocado, el ADN Anunnaki, la conexión híbrido-reptil. Y también estaremos hablando sobre las profecías mayas, ya que en el capítulo anterior nos quedamos pendientes con la cuarta, quinta y sexta profecía maya. Prácticamente nos quedamos a la mitad del programa, pero eso nos simboliza que vamos a estar hablando de esto. Y bueno, para mí es un privilegio que estés aquí con nosotros. Y bueno, empezando con esta temática, quiero platicarte de algo que está aconteciendo, que conlleva a lo que está pasando hoy en día. Casualmente estaba mirando las noticias y justamente estaba mirando que una mujer encargada en las finanzas a nivel global, dice ella que el ser humano está siendo controlado por fuerzas, por seres que están escondidos en las sombras y que nos están controlando. ¿Será cierto esto? Realmente estamos viendo cada día más evidencias sobre estos seres venidos de las estrellas. Yo en mi persona he tenido experiencias. Voy a platicar sobre mi experiencia personal. He visto objetos no identificados. He visto, no he sido la única persona, han sido muchas personas a mi alrededor que han podido observar objetos no identificados. Y bueno, más adelante vamos a platicar sobre símbolos, implantes, que está pasando en este mes. Es un mes de cierta forma algo oscuro.
Bueno, empezando con nuestra temática de lleno, ¿en qué momento de la historia aparece por primera vez la modificación en sangre del RH negativo? ¿En qué momento? ¿Cuál es su origen? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el origen de este tipo de sangre? ¿Por qué es tan difícil encontrar a una persona con este tipo de sangre? ¿Y qué es lo que le hace especial? ¿Te has preguntado por qué personas de cierta forma les cuesta hacer una transfusión de sangre, ya que hoy en día es muy difícil encontrar este tipo de sangre, ya que se dice que está ligado con linajes ancestrales, como podríamos hablar de los egipcios, de los sumerios, de los templarios, de muchas civilizaciones muy antiguas, de los atlantes, de los mayas, de los toltecas, de los incas, de la tribu Hopi y muchas civilizaciones que hay allá afuera. Y bueno, científicos descifran por primera vez el ADN completo de momias de Egipto. Y no es casualidad, porque esas momias tienen este tipo de sangre. Esta sangre que es muy compleja de encontrar. Han secuenciado todos los genes de 3 momias. Los análisis muestran que los egipcios actuales están a un 8% más emparedados con africanos subsaharianos que con antiguos egipcios, ya que vemos que una de las civilizaciones más antiguas del mundo son la raza negra. La raza negra es una de las civilizaciones más antiguas que hay en el mundo, y se han hecho pruebas de ADN con este tipo de personas y se ha comprobado que su sangre ha sido muy fuerte, que han resistido grandes cambios, igual que la raza blanca. Pero la raza blanca, su piel es mucho más delicada y tiende a envejecer más rápido que la raza negra, ya que nosotros somos la raza roja. Los hispanoparlantes somos considerados la raza roja, los chinos son considerados la raza amarilla, y las grandes jerarquías como por decirlo así, los príncipes, los reinados en Europa son considerados la raza azul. ¿Y te has preguntado por qué son considerados la raza azul? De cierta forma, ¿será que hay una conexión con un mundo exterior extraterrestre? El material genético de 3 momias que vivieron en Egipto entre el año 1400 a.C. y en el 400 de la próxima era ha sido totalmente secuenciado, tal como se ha publicado en este día en la revista Nature Communications, una revista muy importante que habla de ciencia. La investigación, dirigida por Johannes Krause, investigador en el Instituto Max Planck de la Ciencia de la Historia Humana en Jena, Alemania, ha concluido que los egipcios actuales están más relacionados con africanos subsaharianos que con los antiguos egipcios. Estos, por su parte, estaban más emparentados con poblaciones de Oriente Próximo y Asia Occidental. Esto quiere decir, según los autores, en el pasado reciente hubo un flujo de población subsahariana hasta Egipto que cambió la composición genética de la población. Y aquí hay un dato muy interesante, porque si nos vamos a los relatos bíblicos de Moisés,
Moisés, cuando se va y huye hacia el desierto, se encuentra con un personaje el cual le da refugio, el cual con el tiempo se convierte su suegro. Bueno, este personaje era de raza negra. Este personaje era uno de los grandes sacerdotes del antiguo Egipto, el cual había enseñado todos los secretos de la magia blanca, el cual se dice que los sacerdotes egipcios, influenciados y tentados por la magia negra, se desviaron y empezaron a hacer cosas atroces, cosas indebidas, cosas que no pertenecían a la luz. Entonces, al ver este personaje estos acontecimientos, sale y huye hacia el desierto e inicia a Moisés, dándole todos los secretos del antiguo Egipto. Por eso, cuando Moisés se presenta, claro, también tuvo un encuentro con el ser, con el yo soy. I am who I am. Soy el que soy. Tiene un encuentro con el Dios del todo, ahí en la montaña del monte Sinaí. Entonces se inicia en el monte Sinaí y regresa a Egipto, pero regresa a Egipto conociendo todos los secretos habidos y por haber de aquella época. ¿Por qué utiliza una serpiente? Porque en el linaje de la serpiente hay dos diferencias. Hay dos diferencias en el linaje de la serpiente. Está un ADN que de cierta forma es reptil, pero está en pro de la humanidad. Y ahí puedes ver cómo la simbología de la serpiente tirada en el suelo, y una serpiente es suficiente para devorar a las dos serpientes que se confrontaban con esos magos de la magia negra, que también eran venidos de los Atlantes. Hubo esa confrontación de poderes, pero la luz no necesita ser tan llamativa para poder desvanecer la oscuridad. Solo basta una pequeña vela para poder verse en toda la oscuridad. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de estas dos confrontaciones genéticas. Estos dos personajes, que uno venía del lado de la luz, sabiendo todos los secretos del antiguo Egipto, todos los secretos de la magia oscura, por decirlo así, y cómo estos sacerdotes no pudieron contra el yo soy, contra el I am, contra el ser, contra Dios, contra Yahweh, contra el creador del todo, el cosmos, llamémoslo así de esta forma. Pero también tuvo una instrucción muy importante. Para que una serpiente pueda combatir con otra serpiente, se tiene que ser con otra serpiente, tiene que ser de una misma genética, pero de cierta forma separada. Y bueno, continuando con esta temática, los testimonios y restos dejados por los egipcios siempre han mostrado que tuvieron en constante intercambio con las culturas africanas, asiáticas, europeas desde al menos 3000 años a través de fenómenos migratorios. Sin embargo, este hecho ha sido difícil de demostrar a través del material genético, sobre todo porque el clima y la antigüedad de los restos dañaban mucho el ADN. Pero esta ocasión, los investigadores han logrado usar las modernas técnicas de secuenciación, lectura del ADN,
para reconstruir el genoma completo de los restos egipcios a partir de millones de fragmentos. Además, han usado rigurosas pruebas de autenticidad para evitar que la contaminación con material genético de bacterias, humanos o modernos pudieran alterar los resultados. Los investigadores confían en haber demostrado en su método puede transformar y acelerar la investigación de momias egipcias. Además, para reconstruir movimientos de población, han explicado que la secuenciación podría usarse para estudiar la evolución de genes concretos, analizar rasgos individuales de las momias, establecer relaciones de parentesco, incluso buscar el rastro de antiguas infecciones. Es muy importante, un trabajo muy detallado que se está haciendo actualmente en la región del Cairo, Alejandría, Dumyat, Pul-Said, Suez, el Fayum. Todas estas áreas están siendo completamente analizadas y estudiadas sobre la genealogía de estas momias reales, de este sacerdocio alienígena, de este sacerdocio venido de las estrellas, de este sacerdocio Nefelín, llamémoslo así, el ADN de los dioses. En esta ocasión los investigadores tomaron muestras de huesos, dientes y tejidos blandos que 155 momias halladas en el yacimiento de Absuir Melek, Egipto, situado junto al río Nilo, en Egipto Medio, y que en la actualidad estaban en manos de dos colecciones antropológicas. A partir de estos restos, los autores secuenciaron el genoma completo de tres momias, una del periodo anterior de Ptolomeo, el sucesor de Alejandro Magno, que fundó su reino en Egipto a la muerte de este, otra de la época de Ptolomeo, y la última ya perteneciente al periodo de la dominación romana. Además, el equipo de Krauser examinó el genoma microbial, un pequeño conjunto de genes que está dentro de las mitocondrias, fábricas de energía del interior de las células humanas. De 90 momias siendo completamente examinadas. Con esta información genética, los investigadores pudieron analizar la composición genética de poblaciones de la antigüedad y después de compararla con las actuales, las huellas genéticas de la conquista. En concreto, estamos interesados en buscar cambios y continuidades en la composición genética de los habitantes de Abusir Melek, ha explicado un comunicado a Alexander Polzer, uno de los coautores del estudio de investigación de la Universidad de Tubinga. Quisimos averiguar si la conquista de Alejandro Magno de otras superpotencias dejó una huella en los genes de antiguos egipcios, ha dicho Verena Schukwen, también coautora y profesora de la Universidad de Tubinga. La investigación ha concluido. No fue así. La composición genética de la población de Absumberg y Melek no sufrió importantes cambios durante 1300 años que su estudio ha cubierto. A pesar de conquista de las supervivencias en sus genes, no se han encontrado huellas de conquistadores, pero sí señales de un origen vinculado a poblaciones antiguas de Oriente y grupos neolíticos de la península de Anatolia y de Europa. Pero si los conquistadores no cambiaron los genes de los antiguos egipcios, las migraciones sí que formaron el ADN de los modernos, estos tienen un material genético de 8% más similar de la población africanas subsaharianas que de los antiguos egipcios, lo que indica que hubo un importante movimiento migratorio en la región que tuvo que ocurrir en los últimos 1500 años, tal como explicaba Sepijn Schaeffer, otro de los coautores. El motivo de este flujo de personas pudo ser, según Schaeffer, una mejora de la movilidad desde el sur del río Nilo
en crecimiento de la actividad comercial entre Egipto y el África subsahariana y el comercio de esclavos a través de Sahara, que comenzó hace 1300 años. Y bueno, continuando con esta temática, la potencial preservación del ADN tiene que ser mirada con escepticismo, ha dicho el propio Johann Heinz Krauss, autor del presente estudio y director del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana. El cálido clima egipcio, los altos niveles de humedad de muchas tumbas y algunos de los productos químicos usados en la momificación contribuyen mucho a que los genes se degraden y hacen muy imposible que el ADN de las momias egipcias sobreviva. Pero las técnicas de secuenciación más modernas pueden cambiar esta paranorma, tal como sugiere la investigación presentada por Krauss. Para confirmarlo, los autores extenderán sus análisis genéticos a otros yacimientos y otros periodos del antiguo Egipto. Las técnicas usadas en este estudio abren la puerta a nuevos e interesantes estudios del material genético de las momias. En un futuro próximo podrían enriquecer mucho lo que sobre la increíble historia de Egipto. Aquí tenemos claro cómo la antropología, la historia, todavía no se pregunta cómo este ADN ha sobrevivido a miles y miles de años, y que este ADN, bajo investigaciones profundas, la ciencia ha podido colaborar de cierta forma que el ADN de estas momias de la realeza egipcia no es tan normal como parece, ya que los cromosomas, en el principio los cromosomas, hay cromosomas que se han llegado a investigaciones donde los cromosomas han sido activados. Tenemos 10 cromosomas. Imagínate un ADN con 10 cromosomas activados. Ahorita actualmente tenemos dos que están en función. Pero en aquella época estos 10 cromosomas de la realeza egipcia estaban activados literalmente. ¿Cómo te explicas eso? Y bueno, esto fue el ADN Anunnaki y la connotación y la relación que hay con la realeza egipcia, con la realeza de diferentes civilizaciones, tanto como mayas, incas, toltecas, sumerios, persas, hititas, muchas civilizaciones en la antigüedad, tanto en Europa como en Sudamérica, Centroamérica y en todos los continentes, tanto el continente asiático, el continente africano, continente antártico, que ahorita se están haciendo pruebas de ADN muy serias de personas que se han encontrado ahí con miles y miles de años congelados. Y se dice que ese ADN de la última momia que encontraron en la Antártida no es de esta tierra. Bueno, pues esa es el misterio del ADN. Es mucho más extenso, pero vamos a proceder con la cuarta profecía maya. La cuarta profecía maya dice que a consecuencia del aumento de la temperatura causado por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad del sol, se provocará un derretimiento de los polos. Y bueno, no hace unos días ya tuvimos la noticia de reciente del desprendimiento de un bloque de hielo polar del tamaño del territorio 5 veces más grande que la ciudad de Nueva York. Es una aproximadamente 3 veces más grande que la Ciudad de México. Imagínate, 2 veces más grande que Sao Paulo, Brasil. No saben qué hacer con este bloque de hielo gigantesco que, si se derrite, puede inundar todo un continente.
y esto es serio. Si el Sol aumenta sus niveles de actividad por encima de lo normal, habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones masivas desde la corona del Sol, un aumento de la irradiación, incremento en la temperatura del planeta. Los mayas se basaron en el giro de 584 días del planeta Venus para calibrar sus cálculos solares. Venus es el planeta fácilmente visible en el cielo, pues su órbita está entre la Tierra y el Sol. Ellos dejaron registrados en el códice 3D que cada 117 giros de Venus marcados cada vez de que aparece en el mismo sitio en el cielo, el Sol sufre alteraciones, aparecen enormes manchas o erupciones de viento solar. Advirtieron que cada 5.125 años se producen alteraciones aún mayores y que cuando esto ocurre el hombre debe de estar alerta en el presagio de cambios y destrucción. En el códice desde también figura la cifra de 136.000 millones quines, que tienen una diferencia de 20 años con la cifra que aparece en el templo de la Cruz de Palenque, que tiene tallado la cifra de 136.000 millones de quines, correspondiendo a esta diferencia al periodo del tiempo que llaman tiempo de no tiempo, que le estamos viviendo desde 1992. Los cambios de la actividad Sol serán más fuertes, puesto que las protecciones que tenemos a nivel planetario se están debilitando. El escudo electromagnético que nos cubre está disminuyendo su intensidad. Si sabemos que muchas cosas que queremos que no sucedan y que causan grandes tragedias finalmente suceden, debemos concentrarnos en producir resultados positivos de nuestras acciones y al mismo tiempo crecer con las dificultades que nos presenten. Debemos asumir la vida y tomar nuestras decisiones de manera consciente. Hay que abrir los ojos para ver lo que está pasando allá afuera, fuera de nuestra tierra. Hay que cuidar a la Pachamama, porque la Pachamama está agonizando. Todas las profecías buscan un cambio en la mente del hombre. Realmente lo que buscan es crear conciencia, ya que los mayas se basaban bajo ese calendario lunar, un calendario que hasta hoy en día, tanto como el calendario azteca, no han podido superarlo, ni con toda la tecnología que hay hoy en día, estas teorías basado en el planeta Venus, con cálculos solares. Como es que esta civilización ya sabía la rotación de Venus y la distancia, si no tenían grandes tecnologías como las que tenemos hoy en día? ¿Cómo es posible que esta civilización haya podido descifrar esta parte? Y bueno, terminando con nuestra tercera profecía, vamos a la cuarta profecía maya, ya que en la tercera profecía maya hablamos sobre el calentamiento global y las consecuencias del sol. La primera profecía, para ti que lo sintonizas y que no habías escuchado el segundo programa, la primera profecía habla sobre un tiempo de luz, un tiempo donde la humanidad va a entrar en una época, en una etapa de transición, donde no va a existir el miedo, y que aquellos que no quieran adaptarse a esta transición van a perecer por el miedo de no saber quiénes son o de no reconocer quiénes son en realidad. La segunda profecía habla sobre la manifestación de los hijos de la luz. Ellos le llaman los hijos del sol.
los hijos del sol, y donde también en diferentes textos antiguos hablan y les ponen diferentes nombres al sol, refiriéndose a él como un ser vivo, como un padre de cierta forma, ya que los mayas decían que para llegar al ser, a Dios, al Eterno, a Yahweh, ¿verdad?, a Elohim, como tú lo conozcas, era a través del sol. Esto es lo que habla la segunda profecía, y vamos a hablar sobre la cuarta profecía, quinta profecía, sexta profecía y séptima profecía. Espero tener el tiempo suficiente para poder desmenuzar estas profecías y continuar platicando sobre esta temática. La cuarta profecía dice que a consecuencia del aumento de la temperatura causada por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad del sol, se provocará un derretimiento en los polos. Y bueno, ya tuvimos esta parte donde vemos cómo se están produciendo tsunamis de la nada y que va a haber una inundación, como esas inundaciones que han terminado con grandes civilizaciones, como lo podemos ver con la Antártida, como lo pudimos ver con el pueblo de Nínive, como lo pudimos ver en el principio del Génesis, cuando habla de que Noé es siendo avisado por el Creador, por el Eterno, de una catástrofe global. Pero también, si nos vamos un poquito más atrás, en el Génesis 1:1 también había una inundación, también había tsunamis tras tsunamis, porque dice que en el principio era la oscuridad y la luz salió de la oscuridad, pero que dice que en el principio también las aguas cubrían la faz de la tierra. Prácticamente no había oportunidad para que ningún ser vivo viviera. Y bueno, eso sería prácticamente la cuarta profecía, advirtiéndonos de una inundación, de una catástrofe de agua. Y bueno, también un código llamado Enumas Elis habla sobre también la historia de Noé, junto con otro nombre, pero muy atrás, mucho antes de la historia de Noé, ya existía este código llamado Enumas Elis, el cual te invito a que le des una ojeada y puedas investigar juntos con nosotros esta temática. Hay que cuidar el agua, porque el agua es un ser vivo. Es un ser que siente igual que nosotros, ya que tanto estamos constituidos 70% agua dentro de nuestro cuerpo. Bueno, la quinta profecía. Esta profecía nos dice que todos los sistemas basados en el miedo, sobre lo que fundamentan nuestras civilizaciones, se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva realidad de armonía. El hombre está convencido que el universo existe solo para él, que la humanidad es la única expresión de vida inteligente y por eso actúa como un depredador de lo que existe. Los sistemas fallarán para enfrentar al hombre consigo mismo y hacerle ver la necesidad de organizar la sociedad y continuar el camino de la evolución, que nos llevará a comprender la creación. El nuevo día galáctico está anunciado por todas las religiones y cultos como una época de paz y armonía para toda la humanidad. Es claro entonces que todo lo que no produzca este resultado debe desaparecer o transformarse. La época de luz no puede tener una humanidad basada en la economía militar de imposiciones de verdades por la fuerza. Prácticamente la quinta profecía nos habla
del fin de la fuerza, del fin de la ira, del fin del dominio por la fuerza, la autoridad desmedida, la autoridad sin límites, esa autoridad que asfixia a un pueblo, que asfixia a una persona, a un grupo de personas o a un país, como lo hemos visto en diferentes civilizaciones como en Alemania y muchas más, como estas civilizaciones han padecido por la no conciencia, por el querer tener la razón, y ya que hoy en día vemos cómo se han abierto puertas y estamos entrando a una fase de luz, pero junto con esa fase de luz también hay partículas de oscuridad que poco a poco vamos a ir quitando y vamos a ir desapareciendo sobre estas personas que quieren seguir teniendo el control sobre nosotros o sobre un grupo de personas. Esta época está casi ya por terminar. Estamos entrando prácticamente, estamos en los amaneceres de la era de Acuario, la era de la luz, ya que la era de Piscis fue considerada una de las eras más oscuras de la humanidad, pero también una era muy hermosa donde conocimos, donde el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, vino a darnos una gran enseñanza, preparándonos para esta nueva era, para esta nueva época de la humanidad. Y quiero hablarte sobre la sexta profecía. La sexta profecía maya dice que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre. Los mayas veían a los cometas como agentes de cambio que venían a poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras se transformen, permitiendo la evolución de la conciencia colectiva. Qué importante es tener una conciencia colectiva. Y a mí me fascina cuando escucho a las personas que hablan de la venida de Cristo, de la venida de Yeshua, ¿sí? Pero Él no puede venir si no hay una conciencia colectiva, si no hay armonía. ¿Y cómo se manifestaría el Cristo? Ya que los hermanos metafísicos hablan del Cristo interno, del Yeshua interno, de esa búsqueda interna, de adentro para afuera. Todas las cosas tienen un lugar que les corresponde en todas las circunstancias, aún las más adversas son perfectas para generar comprensión sobre la vida, para desarrollar conciencia sobre la creación. Por esto el hombre se ha enfrentado constantemente a situaciones inesperadas que le generan sufrimiento. Es un modo de lograr que reflexione sobre la relación con el mundo y con los otros. Así, a lo largo de muchas vidas comprenderá las leyes universales de la razón de la creación. Para los mayas, Dios, el Creador, el Eterno, el Universo, es la presencia de la vida que tiene todas las formas y su presencia es infinita. Prácticamente estamos hablando de un ser divino, de un ser que no conoce límites, un ser de amor infinito, porque el amor es infinito. El cometa del que habla la sexta profecía fue también anunciado por muchas religiones y culturas, por ejemplo la Biblia. En el libro de las Revelaciones aparece con el nombre de Ajenjo. Si el cometa aparece, es posible que su trayectoria lo lleve a chocar con la Tierra, o también por medio de físicos o parapsíquicos logremos desviar su trayectoria. Informaciones recientes nos hablan de un enorme asteroide que se ha descubierto en el espacio, que en su trayectoria puede chocar con la Tierra en los próximos años. Los cometas siempre han formado parte del sistema solar. Miles de residuos atraviesan, cruzan, rozan, van y vienen.
periódicamente e incluso chocan con los planetas que se mueven siempre tranquilos en órbitas regulares alrededor del Sol. Ha habido cambios de estos meteoros, lo hemos visto con diferentes planetas, Saturno, donde estos cometas o estos gigantescas piedras de calientes que no necesitan muchas veces chocar con ninguno de esos planetas, simplemente basta pasar a un lado para hacer un cambio, ¿sí? Para remover la estructura de ese planeta. Y esto me recuerda mucho a la teoría de Nibiru, el planeta X. Probablemente sea este planeta X que viene a pasar a un lado y hacer un cambio, un despertar de conciencia, donde el ser humano se dé cuenta de quién es en realidad, y donde las religiones y la manipulación que cobraron vida o muerte, digámoslo así, sin verlo desde un punto ni bueno ni malo, simplemente es lo que es, ha servido para crear conciencia en el ser humano, para no cometer los mismos errores que hemos cometido a través de nuestras vidas. Y bueno, los mayas siempre estudiaron y registraron los eventos del cielo. Su alerta fue prevenir al hombre de peligros de no conocer las órbitas y periodos de grandes residuos que cruzan con la trayectoria conocida de la Tierra. Ellos sabían que para el hombre moderno descubrir con anticipación un asteroide tan grande que pudiera causar su extinción y luego derivados sería uno de los mayores logros de la historia humana y un hecho crucial que nos uniría como especie. Antiguamente la esfera celeste era el dominio de los dioses. Prácticamente esta parte decían que los dioses dominaban el destino de la humanidad, pero también estamos entrando a una época donde estos seres venidos de las estrellas que han estado aquí miles y millones de años antes de nosotros van a tener que irse, porque la luz va a ser tan grande, la conciencia del ser humano, el despertar del ser humano a una realidad mucho más objetiva, va a hacer que vivamos en unión, pero primero tiene que venir el caos. La aparición sorpresiva de un objeto desconocido que dominaba la noche era estudiar los fenómenos. Querían entender los impredecibles movimientos del cielo, especialmente después de que establecieron las posiciones de los planetas y las estrellas. El peligro inminente del que nos alerta la sexta profecía nos obligaría a construir un nivel de cooperación internacional, a establecer un sistema de comando y control por encima de los países, una estructura de comunicación mundial. Sería la única manera que los países declinaran su soberanía y una identidad como las Naciones Unidas, dando a paso a un gobierno mundial para el bien común. Sería un cambio para aprender y trascender la separación que es la base de nuestra sociedad. Somos naturalmente sociables y el estar desunidos no nos ha apoyado mucho. Ha habido grandes desgracias a través de eso, a través del individualismo. El ser humano no puede sobrevivir siendo individual. Prácticamente perecería. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso es lo que los mayas nos invitan a quebrar con el individualismo. A que vamos a llegar a una etapa, una época donde el ser humano va a empezar a experimentar lo que es el compartir y recibir. Y bueno, continuando con esta temática, vamos a hablar sobre la séptima profecía. Esta profecía maya nos habla del momento en que el sistema solar en su giro cíclico sale de la noche para entrar al amanecer. ¿Qué es esta era? La era de Acuario. La era de Acuario, de la galaxia. Dice que los 13 años que van desde 1999 al 2012, la luz emitida desde la galaxia
sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente, sin forzar, sin imponer, sin marchitar, sin ir en contra de la voluntad, respetando el libre albedrío de la persona o de los individuos, a una transformación interna. Por eso es que hoy en día es muy fácil ver cursos de Reiki, cursos de metafísica, cursos de coaching, cursos de meditación, cursos de viajes astrales, eventos en las iglesias, eventos del cambio de mentalidad con los jóvenes, eventos de oración, eventos de intercesión y muchas actividades que hay en diferentes lugares, lo cual la afinidad es llegar al cambio interno que produce nuevas realidades, una nueva perspectiva de ver la vida, una nueva perspectiva de sentir, percibir y desarrollar la vida en la que vivimos, que realmente no somos lo que estamos pensando, no somos ese pensamiento negativo o no somos esa acción negativa. Poco a poco el ser humano estamos despertando a una realidad diferente, que a lo que vemos no es lo que es muchas veces, que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido, la comunicación a través del pensamiento. Los hombres que voluntariamente encuentren su estado de paz interior, elevando su energía vital, llevando su frecuencia de vibración interior del miedo hacia el amor, prácticamente sin pelear, sin discutir, por más malo que haya sido ese evento o ese pensamiento, poniendo en práctica la ley de polaridad. La ley de polaridad nos invita a que simplemente le demos vuelta a la moneda, sin pelear, sin juzgar, y eso es lo que nos invita esta séptima profecía y casi final de este programa. Podrán captar y expresarse a través del pensamiento, y con él florecerá el nuevo sentido. Desde el amor podrán captar y expresarse a través del pensamiento. Con él florecerá el nuevo sentido, nuevas percepciones de la vida. La energía del rayo transmitido desde el centro de la galaxia. Aquí está hablando de la llama violeta que transmuta cualquier cosa negativa, por más peor que haya sido. Simplemente usas la ley de la polaridad, bajando esta llama violeta que es el centro del universo. Eso es lo que hablan e invitan los mayas. La energía del rayo transmitido desde el centro de la galaxia activa el código genético, activa esos 8 cromosomas que están literalmente apagados y que alguien los ha trastocado. Y como volvemos una vez más, estas civilizaciones, estos seres que han estado escondidos desde hace miles y miles de años y que han gobernado a muchas civilizaciones, se van a ir desde el amor, porque ¿quién puede contra el amor? Sin pelear, sin discutir, sin guerrear. Vamos a entrar a una vibración tan alta que estas seres no van a poder estar aquí, como cuando está un grupo de oración, están orando todos en conjunto por un solo objetivo. ¿Qué es lo que pasa desde el corazón? Esos corazones conectados entre sí, ¿qué es lo que pasa? Hay un excelente resultado.
las cosas se manifiestan, las cosas se dan. En los hombres que estén en frecuencia de vibración alta, este sentido ampliará la convivencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y universal. Una de las transformaciones más grandes ocurrirá a nivel planetario, pues todos los hombres conectados entre sí como uno solo todo dará nacimiento a un nuevo ser en el orden genético. Prácticamente va a haber una restauración genética cuando esto suceda, cuando el ser humano deje ese lado animal y trascienda hacia el ser, hacia la luz, hacia los valores que hoy en día son muy difíciles ya de encontrar. Vemos diferentes países en caos, vemos los gobernantes corrompidos, cegados por una no realidad, por algo irreal, atrapados por la materia, ¿sí? En donde no hay fin de cómo se acabe esto, una corrupción bastante arraigada. Y realmente esto ha tenido que suceder para que despertemos a la unión y nos unamos para crear algo. Lo podemos ver en mi caso, que tengo a México a un lado y yo soy de la Ciudad de México. Puedo ver la corrupción que hay en mi país. Y bueno, dará nacimiento a un nuevo ser en el orden genético. La reintegración de las conciencias individuales de millones de seres humanos despertará una nueva conciencia en la que todos comprenderán que son parte de un mismo organismo gigantesco, en donde ya no va a haber linajes, en donde ya no va a haber yo soy mejor que tú porque tengo más materia o porque tengo más poder adquisitivo. Eso va a llegar a su fin. Las religiones van a colapsar. Es una realidad. Tuvieron su función, pero todo es trascendente. Nada es permanente. Entonces, el poder adaptarnos a este cambio, en donde dice esta canción de John Lennon, ¿no? Imagínate un mundo así, ¿no? O sea, es una realidad. Ya estamos a la puerta de este cambio y tenemos que atravesar el caos para poder encontrar la armonía, ya que el maestro Yeshua hablaba de esto. Y haréis mayores cosas en mi nombre. La capacidad de leer el pensamiento entre los hombres revolucionará totalmente la civilización. Imagínate poder leer el pensamiento, estar afín con otro pensamiento de paz, armonía y de bienestar y de luz, donde ahí podrás ver a Dios reflejado, al Eterno, en otra persona, siendo tu espejo. Y ahí se cumplirá lo que dijo el maestro Yeshua y los grandes iniciados, Buda, Krishna, Zoroastro, muchos grandes iniciados que han hablado de este cambio. Pero aquí hay un detalle, que ni ellos mismos saben cuándo acontecerá esto, pero los días ya están, como dijo el maestro Yeshua: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando veas que
el olivo empieza a dar su fruto, la higuera empieza a dar su fruto, es ahí cuando la venida del hombre, del Hijo del Hombre, estará cerca. Cuando el ser, cuando el Yeshua, cuando el Cristo interno, cuando la manifestación de los hijos de la luz se manifestarán, pero será algo sin precedentes. El camino ya está siendo preparado, ya está a la puerta este despertar de conciencia. Y bueno, en donde la capacidad de leer el pensamiento, imagínate, revolucionará totalmente las civilizaciones. Los límites, no habrá límites para ti que quieras evolucionar. Terminará la mentira para siempre. Porque nadie podrá ocultar nada. Porque el que está a tu lado podrá leer tu pensamiento, podrá estar afín contigo, podrá conectar contigo. Y ahí se cumplirá esa palabra a donde dijo el Yeshua: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y mayores cosas haréis en mi nombre. Y de luz que podrá ser ocupada por ninguna violencia. No va a haber violencia o emoción negativa. Desaparecerán las leyes y los controles externos, como la policía y el ejército, pues cada ser se hará responsable de sus actos y no habrá que implementar un derecho o deber por la fuerza. Se conformará un gobierno mundial y armónico. Los seres más sabios del planeta, no existirá fronteras ni nacionalidades. Terminarán los límites impuestos por la propiedad privada y no se necesitará el dinero como un medio de intercambio. Se implementarán tecnologías para manejar la luz y la energía. Con ellas se transformará la materia, produciendo de manera sencilla todo lo necesario, poniendo fin a la pobreza de siempre. La excelencia y el desarrollo espiritual será en el resultado de hombres de armonía que realizarán las actividades con las que vibran más alto, y hacerlo expandirán su nivel de comprensión sobre el orden universal. Con la comunicación a través del pensamiento aparecerá un supersistema inmunológico que eliminará las vibraciones bajas del miedo producidas por las enfermedades, prolongando la vida de los hombres. La nueva era no necesitará del aprendizaje del contraste inverso producido por las enfermedades y el sufrimiento que caracterizaron miles de años de historia. Los hombres que consciente y voluntariamente encuentran paz interior entran en una nueva época de aprendizaje por contraste armónico. La comunicación y la integración hará que las experiencias, los recuerdos individuales y conocidos adquiridos estén disponibles sin egoísmos para todos los demás. Será una internet a nivel mental que multiplicará exponencialmente la velocidad de los descubrimientos y se crearán sinergias nunca antes imaginadas. Se acabarán los juicios y los valores morales que cambian con las épocas. Con la moda se comprenderá que todos los actos de la vida son una manera de alcanzar una mayor comprensión y armonía. El respeto será el elemento fundamental de la cultura. Transformará al individuo y a la comunidad y colocará a la humanidad en la posibilidad de expandirse por la galaxia.
Las manifestaciones artísticas y las actividades creativas comunitarias ocuparán de la mente humana miles de años, fundados en la separación entre los hombres que adoraron a un Dios lejano que juzga y castiga. Se transformará para siempre. El hombre vivirá la primavera galáctica, el florecimiento de una nueva realidad basada en la integración con el planeta y todos los seres humanos. Para este momento, comprender que somos parte integral del único organismo gigantesco, y nos conectaremos con la Tierra, los unos con los otros, con el nuestro Sol y con la galaxia entera. Todos los hombres comprenderán que el reino mineral, vegetal, animal y toda la materia esparcida por el universo a todas las escalas, del átomo hasta la galaxia, son seres vivos con una conciencia evolutiva. Y a partir del 22 de diciembre del 2012, todas las relaciones estarán unidas, estarán basadas en la tolerancia y la flexibilidad, pues el hombre sentirá a otros como otra parte de sí mismo. Esto poco a poco se va manifestando. Como estamos entrando a la luz, también la oscuridad no se quiere quedar atrás, no quiere que esto suceda, pero es inevitable, esto va a suceder. Ya lo vemos en diferentes textos antiguos. Yo en mi persona, estando en un temazcal de una tribu nativa del monte Shasta, en mi viaje al monte Shasta, esta tribu nativa del monte Shasta, la tribu Hopi, el maestro de la tribu Hopi hablaba de esto, hablaba de que él decía: sé que has venido desde muy lejos, han venido desde muy lejos, de diferentes países, diferentes continentes, pero han venido a escuchar el mensaje de paz, el mensaje que el gran maestro nos ha dejado, un mensaje de armonía, de conciencia, de apertura, de hermandad, de no juzgarnos, de flexibilidad y tolerancia, pero también de fuerza y fortaleza, donde juntos podemos hacer un cambio, pedir por nuestros gobernantes, pedir por nuestras familias, amarnos y tolerarnos, perdonar y dejar la ira aquí, en este lugar, en este momento. La naturaleza está lista para darnos el mensaje de tantas generaciones, y lo vemos con Salomón, que es la biblioteca de Shlomo, la biblioteca de Salomón. Y Salomón tenía una característica muy en especial: hablaba el lenguaje preadámico, y no era una locura. Hablaba un lenguaje muy especial. Dicen que era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, y hasta hoy en día se ha podido comprobar esta realidad, que este personaje llamado Salomón existió y fue un gran intelectual, un gran sabio, alguien que aportó grandes conocimientos al mundo astrológico, astronómico, a las grandes matemáticas que hoy en día la mesa de Salomón, nadie ha podido describir todos esos trazos matemáticos que describen las bases del universo. Hasta hoy en día científicos se han quedado locos
por querer descubrir desde la razón los secretos del Creador, de Dios, del Eterno. Y si tú eres ateo, podríamos llamarlo los secretos del universo, y que es toda una realidad. Esta profecía ya comenzó, ya está, desde 2012, 22 de diciembre de 2012. Y dirás, ¿por qué hay tanto caos? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantas matanzas? Pero también hay tanta luz, tanto conocimiento que se está abriendo. Y bueno, decía el maestro de la tribu Hopi, ese momento en el que yo estuve en ese lugar, pude ir a compartir de mi maestro, de mi maestro, mi amado Yeshua, Jesús de Nazaret. Y ellos hablaban y decían que los maestros iniciados son maestros de amor, que no vienen a juzgar, que vienen a apoyar, a trascender a la humanidad. Y decían, nosotros conocemos a Yeshua, conocemos a Jesús, conocemos el amor. Él es la manifestación del amor. Fue algo increíble mi experiencia con los indios Hopi, de poder compartir sin tener la razón, sin someter mi idea desde un punto arrogante, no, simplemente convivir, compartir, escuchar, aprender y recibir el mensaje y compartirlo contigo, de corazón a corazón. Y bueno, sé que esto suena como ciencia ficción, pero es una realidad. El universo está cambiando, está habiendo grandes cambios, aunque no se ven. El cambio empieza por dentro. Y quizás digas, cometo los mismos errores todo el tiempo, pero ese no eres tú, ni ese soy yo. Somos solamente una parte de esa manifestación. Y bueno, por mi parte fue todo. Esto fue las 7 profecías mayas, que realmente me parecen increíbles. No sé qué decir. Realmente para mí es un privilegio haber estado contigo compartiendo este mensaje de luz, de paz, de armonía y de unidad. Y bueno, también quiero hacerte un pequeño anuncio. Mañana al mediodía estaré transmitiendo vía Facebook Live en la página llamada Viajeros del Silencio. Es una página donde vamos a hablar sobre el manejo de estrés y la meditación, conectándonos, siendo uno con el universo, con Dios, con el Eterno, como tú lo conozcas, con el amor. Y bueno, ahí está para mayor información. Gracias por tu sintonía, gracias por estar aquí presente, gracias por tus likes, gracias por seguirnos, gracias por tu paciencia, gracias por compartir este audio. Lo puedes bajar, lo puedes descargar con toda libertad. Ahí está, esto fue la biblioteca de Salomón, la biblioteca de Shlomo. Hasta pronto.